Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Usar el adhesivo incorrecto puede comprometer la integridad de todo un proyecto, transformando su trabajo en un futuro problema. Por eso le presentaré una guía para saber cuál es la solución correcta para cada material. Aquí comienza lo mejor. Comencemos con un adhesivo clásico y fundamental, sobre todo cuando se trata de carpintería. La cola fría actúa penetrando las fibras de los materiales para crear una unión sólida. Es una gran opción para unir madera de todo tipo, así como otras superficies porosas como el cartón o papel. Un dato: la fuerza de la cola fría no depende de la cantidad de adhesivo, sino de una presión uniforme y constante. Por eso su uso se debe acompañar de prensas para una unión duradera. Seguimos ahora con el adhesivo de montaje. Está diseñado para fijar piezas reemplazando la necesidad de clavos y tornillos. Puede venir en formato casero, fácil de exprimir o en cartuchos para pistola de calafateo. Una de sus grandes ventajas es que es extremadamente versátil, ideal para instalar un largo listado de elementos sobre muros de hormigón, ladrillos o tabique. Versatilidad y firmeza en un solo producto. Ahora sigamos con un adhesivo que siempre es un dolor de cabeza, no por su calidad, sino por su clasificación: la silicona. ¿Es pegamento o sellante? Veamos. El objetivo del adhesivo es unir dos superficies con la máxima fuerza posible. Un sellador debe llenar un espacio o junta entre dos superficies. Entonces, ¿qué es la silicona? Es un sellador por función, pero para que pueda cumplir esta tarea necesita ser un pegamento por mecanismo. Es la mejor opción para sellar uniones en baños y cocina, y también para sellar marcos de ventana uniendo vidrios con metal o aluminio. Continuemos ahora con el pegamento epóxico. Corresponde a un sistema de dos componentes, resina y endurecedor. Al mezclarse provocan una reacción química que crea una unión fuerte, rígida y duradera. Su gran fuerza tiene una desventaja: el epóxico no perdona errores y para evitarlos mide las proporciones de mezcla según las instrucciones del fabricante. Tenga claro el tiempo de trabajo para que la mezcla no se endurezca antes de tiempo. Y siempre trabaje sobre una superficie libre de suciedad. Y otro error que debe evitar es no tener descargada la app de Sodimac. En ella encontrará todos los productos que necesita más rápido, incluso en la tienda, ya que tendrá un mapa de cada pasillo. Además podrá crear listas para cada trabajo y así estar siempre organizado y no olvidar nada en su próxima visita. La app de Sodimac, la mejor herramienta para su obra. Sigamos con otro tipo de pegamento que no es pegamento. Me refiero al cemento para PVC o pegamento para tuberías. ¿Por qué lo consideramos en nuestro listado? Porque su uso común es el de un adhesivo. Si un colega nos pregunta qué usar para pegar dos tubos de PVC, la respuesta es pegamento para tuberías. Actúa derritiendo químicamente la superficie para luego fusionarlas en una sola pieza. Usarlo correctamente dará como resultado una unión permanente e instantánea. Sigamos con el que es probablemente uno de los más comunes en cualquier obra: el adhesivo cerámico. Se trata de un mortero listo o en polvo que se mezcla con agua. Es el único producto recomendado para instalar revestimientos sobre pisos y muros. Es importante mencionar que no todos los adhesivos cerámicos son iguales. Deberá escoger uno diferente para trabajar con porcelanato o en exterior. Y el último adhesivo que revisaremos es uno muy conocido por su versatilidad: el pegamento de contacto. Es ideal para unir laminados sobre tableros de madera o para instalar cubrecantos. También es usado en trabajos de tapicería, pegando espumas, cueros o telas a superficies rígidas. Para su aplicación se requieren capas delgadas y uniformes en ambas superficies a unir. La unión ocurre en forma instantánea y muy fuerte al momento en que las dos superficies hacen contacto. Ya puede ver que elegir el adhesivo correcto es una demostración de conocimiento y un seguro de calidad para su cliente y su reputación. Un trabajo bien pegado es un trabajo que perdura. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.